Bueno, buenas tardes a todos. Sigue, Como directora de la Sala de Derecho Procesal del Consumidor, le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia en este evento que conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, declarado así por Naciones Unidas. Hoy nos encontramos en este auditorio, que es la casa de todos los abogados y abogadas, para abordar temas que tienen una gran relevancia jurídica, que afectan a un amplio porcentaje de la sociedad y que además nos preocupan y ocupan profundamente, porque son los abogados y abogadas litigantes quienes ejercemos un rol fundamental como guardianes y operadores efectivos de estos derechos. Le agradecemos a las autoridades presentes y entidades que han adherido a este acto, tanto de manera presencial como virtual. Sé que hay muchos colegas conectados, así que va también para ellos mi saludo. Agradecemos a Secretaría Académica por estar aquí presente, el doctor Giraudo, y continuamos con los agradecimientos. Le agradecemos también la presencia de las asociaciones nacionales que se encuentran presentes, a la Asociación de Abogados Consumeristas, ABC, a la Asociación de Consumidores Acción y Defensa del Consumidor Inquilino, a las asociaciones nacionales que también han adherido a este evento, como UNADEC, CODEC, Club de Derecho, ProConsumer y Consumo Cuidado. Muchas gracias a todos por su interés y participación. Y sin más, vamos a pasar a presentar al primer disertante del día. El primer disertante es el doctor Ezequiel Vergara, director de ARCOIN, delegado del colegio en la Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA, con numerosas publicaciones tanto en doctrina como en medios masivos de comunicación. Su estudio jurídico es pionero en el litigio estratégico en acciones individuales y colectivas en la provincia de Córdoba. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Hoy un día, una siesta que pronosticaba lluvia, así que muchas gracias por venir. También tenemos gente conectada virtualmente a través de Zoom. También saludos a quienes nos estén escuchando por esa vía. Aclaren cualquier cosita, sea un tema de audio o de imagen, para corregirlo. Siempre tratamos de que este día se dé inicio a lo que son las actividades específicamente del Fuero del Consumidor, que organizamos en el colegio a través de distintos lugares, particularmente las salas de procesos colectivos y de proceso del derecho del consumidor, y las cuestiones de capacitación que siempre tienen en el colegio. Así que invitados, por supuesto, tanto a la capacitación que se nos viene ahora en práctica profesional en materia de derecho del consumidor, que ya va a estar empezando el curso. También vamos a tener la diplomatura en derecho del consumidor, que ya es la quinta edición de esta diplomatura, con exponentes de primera línea de todo el país, y por supuesto a las capacitaciones permanentes que hacemos en forma gratuita para actualizarnos en este fuero con tantas novedades permanentes. De hecho, aclaro también, esta conferencia este día era también gratuito, un temita ahí en sistema por el cual a algunos se les complicó la inscripción, pero entiendo que los que están por Zoom pudieron suplir. Siempre este tipo de conferencias son gratuitas, salvo las cuestiones del arancel por el certificado, que eso sí se abona aparte. Bueno, vamos al tema. Voy a hacer como cuando nos toca los alegatos, pongo el cronómetro para no pasarme, y vamos a tratar de ser breves y contundentes en lo que quiero que les quede a los letrados, sobre todo a quienes sean litigantes en el fuero de consumo, ¿no? Dos puntos centrales. Vamos a estar hablando de dos de las palabras favoritas del diccionario para las personas en general y para los abogados en particular: gratuidad, quien no le gusta lo gratis, y honorario, que por supuesto, si son honorarios a favor, también es una palabra que suena muy bien. Bueno, son dos temas con especial relevancia en nuestro fuero de consumo. Con relación a la gratuidad, es la historia de una lucha histórica, una lucha que hace ya, hay que hacer la cuenta, pero del año 93, en el cual estaba incorporada la gratuidad en la ley originaria de la defensa del consumidor, que luego fue vetada por el entonces presidente Menem, y luego fue reintroducida en la ley, en la reforma del 2009, si no me equivoco, y que todavía hoy tenemos siempre cuestionamientos y que no está, automático ese procedimiento. Por lo tanto, si bien se ha logrado mucho, se ha avanzado, hay que tener la guardia alta y hay que seguir planteando en cada escrito y entender bien cómo debe ser ese planteo, porque, repito, hace mucho que venimos trabajando con este tema
Y lo que ahora damos por sentado, porque ya tenemos los fallos de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia y demás, en su momento era todo materia de discusión. El propio hecho de la gratuidad, si se aplicaba o no, cuando venía un cliente al estudio, uno le decía, y está la gratuidad, pero lo más probable es que no se dé. Eso lo decíamos hace unos poquísimos años. Entonces, para no entrar en todo el terreno extenso de lo que ha dicho hasta ahora la doctrina en esa materia, lo que voy a hacer es remitirme a lo que considero el fin de la discusión para lo que es la provincia de Córdoba al menos, que son dos fallos del Tribunal Superior de Justicia nuestro, por supuesto, que son Cañete contra Bonacorsi y Décima contra Bonacorsi. Todo lo que están hablando ahora, incluidos estos dos fallos, están publicados y ponen en mi sitio web, que es abogadovergara.com.ar. La última entrada del blog está justamente en este tema, ¿no? La teoría en horarios, y ahí está una referencia a cualquier cuestión que esté hablando ahora. Si falta algo, lo agregaré después a ese mismo link, si tienen ese material a disposición. El fallo Cañete y el fallo Décima son dos fallos prácticamente idénticos, donde el Tribunal Superior de Justicia resuelve finalmente la cuestión de la aplicación de la gratuidad en casos de consumo y podríamos decir que dice que algunos párrafos sostienen que no es obligatorio para los tribunales de provincia seguir la línea de la Corte, por supuesto, por un sentido de economía procesal, de lógica jurídica y de paz social. Lo lógico es que los tribunales superiores de justicia y los jueces inferiores sigan la línea de la Corte. Entonces lo que hace nuestro tribunal cimero básicamente es decir, bueno, voy a acatar el fallo de la Corte, sobre todo el precedente ADUC contra AISA Sociedad Anónima, que es un precedente en el cual se aplica también la gratuidad, y la Corte dice que esto no solamente es aplicable a las acciones colectivas, sino también a las de consumo. Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia, en un sentido inverso, más allá de lo que pide el fallo, más allá de lo que pide, digamos, el recurso, o sea, resolviendo, como se dice, ob interdictum, resuelve también la cuestión en relación a lo que serían las acciones colectivas. O sea, dice también esto es gratuito para las acciones colectivas. Lo que no le estaban preguntando, pero bueno, está bueno porque para quienes digamos las acciones colectivas, en Décima y en Cañete tenemos la respuesta para las individuales y para las colectivas el criterio claro del Tribunal Superior de Justicia. En resumen, ese fallo que sale a fines del año 2023, lo que resuelve es que es de aplicación la gratuidad dispuesta por el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y asimismo establece que esto de gratuidad en la ley de fondo es equiparable al beneficio de litigar sin gastos, entendiendo, por supuesto, que toma tanto las costas en el sentido de tasa de justicia, caja de abogados, etcétera, todos los gastos de litigio, como, por supuesto, lo que suele ser el rubro más importante, que es el rubro de honorarios, ¿no? De lo cual vamos a hablar después, pero eso es lo más importante, porque si un consumidor pierde el juicio, tiene que pagar los honorarios de la contraparte, y si hubo un rechazo importante, la demanda puede ser alta, con lo cual el juicio puede ser de una base económica muy importante. Tengo que señalar que ya había antecedentes por parte de la Corte en cuanto a la decisión del TCJ. Hay un fallo, Carulla, se llama Carulla María Lucrecia, que es un beneficio de litigar sin gastos, que llegó a la Corte y en el cual, bueno, básicamente la Corte le dice al TCJ que más allá de que en materia de tasas y demás debe respetarse las autonomías provinciales, y por eso en este fallo Cañete y en Décima, que son prácticamente idénticos, se aclara que lo que es materia de tasa de justicia hay autonomía provincial y por lo tanto se puede cobrar. Ya la Corte ha dicho que tiene que siempre aplicar el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, que ya le había, digamos, tirado las orejas al TCJ por ahí por el 2021 la Corte, y ahora ya con estos fallos el tribunal entra al fondo de la cuestión, pudiendo reenviar el fallo, decide ponerle fin a la discusión y decir, acá es aplicable. En definitiva, está claro que se aplica, digamos, la gratuidad,
que la gratuidad es extensible en la misma forma que el beneficio de liquidar sin gastos, y lo deduce del propio articulado de la ley, donde dice, bueno, si existe la posibilidad de iniciar el incidente de solvencia, y eso lo puede promover el demandado, es obvio que se refiere también a cubrir los honorarios. Porque ¿qué interés tendría el demandado en iniciar un incidente de solvencia si no fuera cobrar sus honorarios? El único interés. Por lo tanto, está claro que la ley, más allá de los fundamentos, que quedó claro por muchas vías, bueno, de la interpretación lógica de la literalidad de la ley surge que así sería. Y además, para el caso de las acciones colectivas ya no hay ninguna discusión porque ahí ni siquiera está esa declaración de licencia de solvencia, por tanto ahí es absoluto. Un punto muy importante que suele generar discusión también, tenemos que estar atentos, sobre todo quienes digamos a favor de los consumidores. El Tribunal Superior de Justicia también dice que el hecho de que opere este beneficio automático que cubre todos los gastos de juicio, incluyendo los honorarios, no significa que los jueces no estén obligados a poner la distribución de las costas. Es decir, el juez puede decir que hay una distribución de costas y eso puede hacer al interés de la parte proveedora, no siempre puede ser demandado, puede ser actor proveedor, pero no va a operar automáticamente, por más que esté la costa, sino que va a tener la oportunidad el consumidor de defenderse frente al intento de ejecución. Yo antes de entrar, le consulté al abogado que llegó al TCJ con estos dos fallos, que es Ignacio Arrigoni. Les recomiendo ver una charla de él sobre este tema, que está ya subida a YouTube, lo pueden buscar, en donde bueno, cuenta todo el proceso, si ustedes quieren saber bien cómo se desarrolló estos dos fallos. Pero bueno, lo que les pregunté básicamente es qué pasó con el caso, porque a diferencia de Cañete, no quiero entrar en todo el detalle técnico, pero en décima hubo una pequeña proporción, si mal no recuerdo, el 20%, que el TCJ termina confirmando. 20% de costas a cargo del consumidor a favor del Banco de Córdoba. Entonces, el TCJ todo el tiempo se defiende en el fallo. Dice, bueno, si ustedes leen este fallo van a decir que en realidad pareciera que no estamos cumpliendo lo que dice la Corte. Porque en el fallo de la Corte ADUC, la Corte dice, no hay costas. Entonces aclara, bueno, pero eso es una acción colectiva. Esto es un individual. Entonces acá la costa está impuesta. Si se quiere cobrar, si el Banco de Córdoba quiere cobrar a décima esos honorarios, tendrá que iniciar el incidente de solvencia. Bueno, esto fue diciembre de 2023. Entiendo que los abogados decidieron no iniciar ese trámite. Esta suerte que habrá tenido el cliente del doctor Arrigoni no quiere decir que les va a pasar a todos, ¿no? Yo tengo un caso que estamos hace mucho tiempo peleando con un proveedor, le mandamos dos proveedores, uno resultó vencido, el otro por un detalle absolutamente irrelevante terminó generando honorarios, y estos honorarios fueron regulados en varias instancias, pero siempre mantuvimos desde el estudio la posición de la gratuidad. Bueno, la última noticia, prácticamente la semana pasada, fue que el abogado del proveedor le embargó el sueldo a mi clienta, con lo cual, bueno, ya hace varios meses, digamos, 2 o 3 meses que está embargado, y esta gratuidad teórica de la que estamos hablando ha quedado virtualmente en la nada, ¿no? Porque es muy difícil, ya metido el embargo, plantear, habría que ver cómo se retoma eso, seguir discutiendo, pero bueno, ya el daño en cuanto al embargo de sueldo al consumidor ya está producido. eh, y por eso les digo, la mayoría de los jueces de primera instancia no necesariamente están al tanto de lo que es la posición del Tribunal Superior de Justicia en estos fallos tan importantes. Entonces, el consejo básico, sobre todo a los litigantes, es plantearlo, por supuesto, en la demanda, con un acápite específico, que haga el recorrido y el cambio jurisprudencial y cómo tenemos el plenario AMBO de la Cámara Nacional en Buenos Aires, que fue por mayoría, no por unanimidad. El tema está discutido, pero bueno, este es el plenario. Claramente, la posición de gratuidad es la posición dominante. Está el fallo de la Corte, que pondría fin al asunto, y en Córdoba tenemos estos dos fallos que entiendo terminan la discusión. No obstante, aclaro, está claro también que
si su cliente es una persona solvente y van a demandar por muchos millones de pesos, bueno, está el detalle de que la contraparte puede iniciar el incidente de solvencia y eventualmente ejecutar esos honorarios. E incluso, bueno, como les estoy diciendo, en el caso práctico del día a día, hay jueces que directamente ni lo toman a esto y entienden, mal entienden, según comprendo de la lectura de los fallos del TCJ, que el mero hecho de que los honorarios estén distribuidos en una sentencia implicaría cosas juzgadas sobre eso, ¿no? Que uno no podría discutir en ejecución que no se inició el incidente de solvencia, que es la discusión que estamos teniendo en este caso de ejemplo que les pongo. Bueno, y finalmente también tener en cuenta que donde pueden surgir el monto más grande de materia de horarios es en la cuestión del daño cognitivo, ¿no? Entonces, ahí también habría otra salvaguarda a la gratuidad, la vamos a hablar ahora en la segunda parte de esta charla, que es en relación a los honorarios. O sea, la gratuidad está por Cañete, está por lo que dice el TCJ, pero si es específicamente por el tema del daño punitivo, tenemos un elemento más para seguir peleando ahora a la cuestión de los honorarios, de la contraparte del proveedor. O sea, claramente hay varios elementos. El TCJ destaca también en décima, lo digo poniéndome en abogado del diablo o de los proveedores, sin que se me ofenda a nadie, que la cuestión específica de la patrimonialidad en referencia a los honorarios no estaría sujeta al orden público consumeril. Entonces dice, bueno, acá el consumidor, porque décima tiene sus particularidades, consintió una distribución de costas, y si consintió esa distribución de costas, eso ya hace a lo patrimonial. No está en juego el orden público que emana de la ley de defensa del consumidor, y por lo tanto esa distribución la mantiene, y por lo tanto, pese a que es un fallo sobre gratuidad, condena al consumidor al pago del 20% del caso, digamos, a favor del abogado del Banco de Córdoba. Así que eso a tenerlo en cuenta. Finalmente, bueno, el tema de la tasa fue resuelto. Nadie sabe quién fue el legislador de la legislatura de Córdoba o qué pasó de un día para el otro. La tasa en materia de consumo empezó a diferirse a fin de la pandemia. Nos dimos con la noticia, bueno, encantados, lo criticamos en consumo, con lo cual ya no se paga lo que es la tasa, más allá de que, eh, bueno, por algo que les voy a comentar ahora, no es el rubro más importante, por supuesto, pero era algo que generalmente a los clientes les costaba. En relación a la caja, sigue vigente, por eso ahora les paso a dar una recomendación, que antes usábamos para tasa y caja, que ahora solo la hacemos para la caja. Y finalmente, en relación a lo que es el colegio de abogados, bueno, por supuesto hay que pagarlo, eso financia en nuestra institución, pero también hay que tener en cuenta que a partir de la última reforma, eso se puede cobrar a los clientes, digamos, o sea, no es obligación del abogado perseguir ese cobro, con lo cual no hay discusión que eso lo tienen que pagar los clientes, no los abogados. Es un dato para que lo tengan en cuenta, producto de la última reforma arancelaria del año pasado en materia de honorarios. ¿Cuál es el consejito práctico que les doy a los litigantes? Hemos desarrollado una fórmula para plantear el daño punitivo que exige, para poder hacer efectivamente el cálculo del monto que vamos a solicitar, conocer el balance de la empresa, el patrimonio bruto de facturación de la empresa, y en base a eso pedir la aplicación del daño punitivo en el entendimiento lógico de que no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa. Que una gran empresa debería tener una sanción que sea acorde a su envergadura, ¿no? A su tamaño como empresa y a la gravedad de la falta y a la cantidad de veces en la que cometió esta conducta antijurídica. Con lo cual, esto nos facilita mucho al momento de iniciar una demanda, pedir el rubro como indeterminado. Entonces, ahora lo único que tenemos que pagar, digamos, sería la caja. Bueno, si vamos a plantear en la demanda la aplicación de una fórmula, está claro que al momento de demandar no tenemos el balance y por lo tanto va a ser un monto indeterminado, con lo cual el pago va a ser relativamente mínimo, no va a ser un monto importante, es lo único que nos queda como para abonar. Así que bueno, eso en materia de gratuidad, el consejo por supuesto es siempre seguir atento al proceso. También me estoy saltando unas cuestiones que pasan dentro del proceso en sí. Muchos jueces, por ejemplo, a la hora de la pericia, no quieren hacer lugar a la gratuidad clara dispuesta por el TCJ y dicen, bueno, el consumidor paga el perito. Y uno le dice al juez, bueno, pero al consumidor le asiste la gratuidad.
Y me ha pasado una audiencia, no voy a nombrar al juez, en el que le digo, bueno, pero Cañete dice que es equiparable al beneficio militar sin gastos. Y el juez dice, no, lo que dice el TCJ no es que es gratis, sino que es equivalente al beneficio militar sin gastos. Dice lo mismo que me acaba de decir parecido al Chavo del 8. Digo, bueno, y por lo tanto, si es equivalente, no lo tenemos que pagar. Bueno, esto todavía, repito, diría que la mitad más uno de los jueces hoy mandan a pagar las pericias y las pide el consumidor. Y hay que estar peleándose, y como el tema es oral, bueno, algunos abogados ya estamos más acostumbrados a pararnos frente a los jueces, pero sobre todo abogados jóvenes consienten para no discutir, porque bueno, están empezando. No, esto está claro que el TCJ ya lo resolvió y por lo tanto opera de manera automática, con lo cual ningún gasto, si el beneficio inicial sin gasto implica no pagar las pericias, bueno, esto es una concesión automática de este beneficio. En relación al segundo tema, honorarios, lo que me parece importantísimo destacar para que se lo lleven, de nuevo, todo esto está extensamente desarrollado en otras conferencias que hemos dado y que ya están publicadas, así que las pueden ver al detalle, pero quiero darles el punto que tienen que estar presente y no olvidarse. Y lo voy a atar con el tema de gratuidad. Actualmente la ley arancelaria se ha modificado y es la primera ley, la nuestra, la primera ley del país que contiene una remisión específica al rubro daño punitivo. Y eso se debió a un trabajo que hicimos desde la Asociación de Abogados Consumeristas, junto con el Colegio de Abogados. Básicamente les presentamos una serie de artículos y el Colegio de Abogados de Córdoba tomó nuestra propuesta, por supuesto. Luego la trabajaron para articularla con integralidad del texto, y eso llegó a la legislatura, y bueno, y ahí también hubo unas modificaciones. El texto no quedó perfecto, como nosotros nos hubiera gustado, digo, como los abogados consumeristas, nos hubiéramos gustado, donde quede claro que la ley diga algo así como, si el daño punitivo prospera, el abogado del consumidor tiene honorarios sobre ese monto de daño punitivo que prospera. Y si el daño punitivo no prospera, el abogado de la empresa no tiene honorarios sobre el abogado, sobre el honorario, el daño punitivo que no prospera. Perdón, por ahí se me enredó un poco. Puede a priori parecer injusto, porque uno dice, bueno, el abogado de la empresa se defendió de una sanción que estaba puesta en la demanda y logró que no prospere. Pero si vamos al sentido de lo que es el daño punitivo, que es una multa, entendemos que la aplique el juez, y por lo tanto, si el juez puede aplicarla, subirla y bajarla con cierto grado de discrecionalidad, entendemos que el trabajo de los abogados conlleva, en el caso del actor, probar efectivamente esas conductas, y si la prueba se lo gana, mientras que en el caso del proveedor es básicamente discutir directamente la imposición de la multa, no su contenido patrimonial o cuánto es el monto específico, ¿no? Es una posición que entendemos puede dar lugar a debate, pero en definitiva la ley lo toma en una forma que de nuevo da lugar a la discusión. Acá lo veo una abogada de empresa y dice, yo te lo voy a discutir seguro. Eh, Porque lo que la ley dice específicamente, y repito, es la única del país que lo dice así, cuando la demanda contiene el rubro daño punitivo y es admitido, esto integra la base económica, punto. Ahora, en la parte del demandado no lo dice, no dice nada. Entonces, si ustedes se lo dan a la inteligencia artificial, a ver qué entiende, y probablemente la IA va a entender que integra la base económica, porque si se puso en la demanda, integra la base económica, por más que sea rechazado. Pero si uno lo entiende a la luz de los principios del derecho del consumidor y a la luz de esta incorporación específica en la cual dice procede cuando, o sea, integra la base económica cuando procede, básicamente lo que nos está diciendo, aunque no en forma literal, es, en el caso contrario, no integra la base económica, ¿no? Nos faltó ahí que esto quede en forma textual, pero bueno, será su cuestión de que cada uno pueda argumentarlo, y hay buenas razones para plantearlo de ese modo, porque si no, lo que termina ocurriendo es que el daño punitivo se convierte en un arma de doble filo. O sea, algo que está pensado para sancionar a las empresas incumplidoras,
se termina convirtiendo en una sanción al consumidor por atreverse a pedir daño punitivo, ¿no? Un poco la lógica diabólica que operaría a través de imposiciones de costas a los consumidores por pedir el daño punitivo. Y de nuevo acá un consejito práctico. La forma mucho más contundente de evitar que el juez o quien sea que escriba la sentencia termine tomando el rubro de daño punitivo como parte de la base económica es directamente no plantearlo en la demanda, sino a través de algún tipo de articulación a plantearse más adelante del proceso, como por ejemplo, no, vuelvo a recomendar, la utilización de una fórmula. Si yo en la demanda pongo, lo voy a pedir en base a la fórmula, entonces en la demanda no va a estar. Eso lo armo después, va a surgir del proceso y queda mucho más claro que es algo que termina decidiendo el juez a propuesta del abogado que lleva la causa. Finalmente, para eh, dar por cerrar esta charla, les comento el caso origen de esta modificación arancelaria, o por lo menos la fuente más directa que me llevó a mí en lo particular a preocuparme por este tema y a plantearlo. Esto tiene que ver con una causa que es Aguiló contra Volkswagen, que también está publicada completa las sentencias, y de hecho la propia audiencia complementaria también la pueden buscar, en donde se demandó representación de 7 consumidores. Y ahí lo que pasa, en el alegato, que pueden ver, yo planteo justamente esto. No teníamos el artículo, ahora no tenemos el artículo. En ese momento no lo teníamos. Entonces yo planteo, señor juez, si usted condena por daño punitivo, bueno, debería hacerlo por este monto de la gana. Ahora bien, si usted no condena por daño punitivo, le pido expresamente que no imponga costas, que no imponga honorarios sobre este rechazo de daño punitivo, porque si no termina convirtiendo a la institución en un arma de doble filo, ¿no? Lo que decíamos recién. Bueno, en la sentencia, el juez termina haciendo algo que al principio nos resultó bastante insólito y estábamos muy enojados. Después, bueno, con el tiempo lo entendí a medias, pero lo que dice es, si el abogado pidió que para el caso del rechazo no se imponga daño punitivo, voy a comprar este argumento, No se impongan costas, perdón. no se imponga honorarios, que se ponga costa, voy a comprar este argumento, voy a dar daño punitivo, pero no le voy a regular honorarios, ¿no? Entonces, nos dejó sin regulación de honorarios, estamos hablando de 100 millones de pesos de honorarios, ¿no? Eran 7 consumidores, un caso grande. Entonces, cuando vimos eso, quedamos desconcertados porque el caso más importante de nuestras vidas, sin honorarios. Bueno, obviamente lo recurrimos, consejo también por ahí para abogados jóvenes o no tan versados en tema procesal. Si uno apela a honorarios, la fundamentación se hace en el mismo momento, ¿no? No se le ocurra dejar la fundamentación para el monto de cámara porque, bueno, va a ser un problema, ya, hay alguien que le pasa. Entonces, lo fundamentamos y básicamente la cámara analiza, está en el análisis del video, digamos, de lo que dijimos, y dice, bueno, claramente lo que dijo el abogado fue que en caso de rechazo no se le impongan horarios en contra del consumidor. No dijo que eso no integra la base económica. Así que hay que anular la sentencia de punto y, por supuesto, regular honorarios en esa causa. Con lo cual, a partir de ahí, terminamos el trabajo para que se modifique la ley arancelaria. Y ahora tenemos este artículo que, bueno, entiendo que no tiene la contundencia que nosotros esperábamos, pero que sí, si uno sabe, si uno no es una IA, sino es como un abogado que se formó y sabe el origen de por qué termina ese artículo redactado de esa forma, puede plantearlo, puede discutirlo, incluso cuando por algún motivo tenga una condena en costas por parte de un pedido de daño punitivo rechazado, ¿no? Ahí podría perfectamente discutirlo. Repito, todavía no hay jurisprudencia aplicable a esa situación, por lo menos que yo conozca. Es muy reciente la modificación arancelaria. Bueno, creo que son los puntos fundamentales en estos dos temas. Estoy ya con el tiempo cumplido, así que los invito, por supuesto, a seguir las capacitaciones. Es muy grato estar junto a Javier Arroyo y al doctor Francisco Junzenbach, que es, siempre lo digo, nuestro referente en esta pequeña
no sé si escuela, porque escuela es muy formal, somos más bien unos militantes, unos activistas, como me gusta decir, del derecho del consumidor, y en gran parte seguimos el trabajo también de activismo que hizo el doctor José Paz, no solamente desde la docencia y desde los libros, sino también desde su lugar tan importante como fiscal de cámaras, que hizo resoluciones clave. Así que invitados a la capacitación y agradecidos de compartir esta conferencia con ustedes. No se pierdan, mañana y pasado tenemos otras conferencias también sobre el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar al segundo disertante de la tarde de hoy. Él es el doctor Javier Arroyo, es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en Derecho del Consumidor profundizado, litigante desde hace más de 15 años, defendiendo los derechos de los consumidores y usuarios, ya sea en acciones colectivas como individuales. Ex director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Córdoba. Te damos la palabra, Javier. Bueno, gracias Victoria, gracias al Colegio de Abogados, Ezequiel, por la invitación una vez más en este día tan importante, si bien no es hoy el Día Mundial del Consumidor, fue el 15, pero en este inicio de jornadas, que afortunadamente el colegio le da la importancia necesaria al Día del Consumidor, a la materia del derecho del consumidor, así que bueno, aplaudo la iniciativa de las jornadas. De vuelta, muchas gracias por la invitación. Lo que elegí para esta charla es una situación que se vivió el año pasado, lo vivimos yo como estando al frente de la Dirección de Defensa del Consumidor, más allá de que es una problemática que se da de hace muchos años en la provincia y a nivel nacional también. El tema de los contratos fraudulentos de venta de vehículos de manera financiada, en los cuales, bueno, he elegido hacer una comparación con los contratos de planes de ahorro, no porque crea que los contratos de planes de ahorro son fraudulentos, sino porque estos contratos de venta de vehículos usados de manera financiada muchas veces limitan a contratos de planes de ahorro, entonces muchas veces nos llegaba incluso cuestiones con abogados que no sabían diferenciar entre un contrato de plan de ahorro y uno de estos de venta fraudulenta, entonces me pareció interesante comenzar a hablar de esta problemática, explicar un poco las características de cada contrato, la diferencia que existen entre ellos y, por su parte, las acciones que se llevaron a cabo de parte de la Dirección de Defensa del Consumidor y, bueno, cuáles son las alternativas que se barajaron para tratar de eliminar este tipo de ventas fraudulentas y estos tipos de comercialización, por lo menos de la provincia de Córdoba, dando aviso, lógicamente, a otros directores de otras provincias y a nivel nacional para que se aunan bueno, aunar un poco el trabajo para erradicarlo del país directamente. No, a ver si... ¿Me ayudas con esto? Así lo pasamos. Ahí está. ¿Qué pasa? Como primera medida me parece importante, listo, gracias, dar un poco de explicación conceptual, pero rápidamente, sobre qué es un contrato de plan de ahorro. Decíamos que recién que los otros contratos imitan un poco las características y la modalidad de un contrato de plan de ahorro, por eso me voy a focalizar más que todo en los planes de ahorro legales, ¿sí? Los que están autorizados por la Inspección General de Justicia. En ese caso, Lorenzetti habla de que un contrato de plan de ahorro es un contrato por el cual una persona que se le puede llamar suscriptor, adherente o ahorrista, en su caso, invierte, pone un capital mensual, invierte un dinero mensual en cuotas de manera anticipada para la adquisición posterior de un bien, puede ser bien inmueble, mueble, en este caso nos vamos a focalizar en contratos de ahorro de planes de vehículos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? La administradora va a aunar un grupo de estos ahorristas que mensualmente va a estar entregando ese vehículo y recaudando los fondos de estos ahorristas. Por su parte,
Guastavino habla de cuáles son las ventajas del plan de ahorro. Entre paréntesis le puse para la empresa, porque es uno de los únicos sistemas en el cual el consumidor invierte un dinero y favorece a la empresa, ya que la fabricante es la que antes de fabricar el vehículo ya va a tener comprado o pagado todos los vehículos que va a ir fabricando. Entonces, medianamente la ventaja de este tipo de contratos, más que todo, es para la empresa, no tanto para el consumidor. Sobre todo en épocas inflacionarias, donde son contratos a largo plazo, generalmente 84 cuotas, 7 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para entender los contratos de plan de ahorro, para que entendamos después el otro tipo de contratos que vamos a analizar, es cuáles son las partes que intervienen en un contrato de plan de ahorro. Lógicamente, el titiritero, el que arma todo, es la fabricante del vehículo. Crea una entidad diferente, una sociedad de plan de ahorro que va a ser la administradora de los fondos y la que va a hacer estos grupos, va a formar los grupos de consumidores. Como les decía recién, generalmente son contratos largos, a 84 meses. Esos contratos forman grupos de 168 personas, de los cuales entonces vamos a tener una conexidad contractual, como ya habla Mozart Iturraspe, una conexidad contractual porque entre ellos va a ser relevante lo que pase, quién paga, quién no paga. A su vez van a tener contrato con la empresa administradora, con un contrato de financiación, ¿sí? Entonces ahí ya se va a aplicar el artículo 36 de financiación de venta de créditos para el consumo, de la ley 24240, y a su vez el contrato de compra-venta, porque el fin de estos contratos es la adquisición de un vehículo 0 kilómetros. Entonces, continuamos con las partes. Tenemos fabricante, tenemos administradora de plan de ahorro, tenemos este grupo conformado por 168 personas y tenemos además dos partes más que son relevantes, que es una, es la concesionaria oficial, que va a ser la encargada de vender esos planes de ahorro, y a su vez, si se quiere, revendedores de esas concesionarias, que generalmente son los que se llevan a cabo las publicidades que van a tratar de enganchar, si se quiere, a estos ahorristas. La problemática en sí, ¿cuál fue? Nos encontramos con un montón de personas afectadas con un tipo de contrato que generaban denuncias en la Dirección de Defensa del Consumidor. Primero, eran contratos, como les decía, similares o que emulaban un contrato de plan de ahorro, y después fueron mutando, cambiando a un contrato de mandato. ¿Sí? Ya lo voy a explicar bien, estos son los tipos de contrato. Entonces, las personas hacían adelantos, hacían pagos, generalmente grandes, y después se encontraban con que la empresa no daba respuestas ni para la devolución de la plata ni para la entrega del vehículo, y cuando querían iniciar algún tipo de reclamo, las empresas desaparecían. ¿Sí? Hacían tipo golondrina, creaban una SAS de un día para el otro, cuando les llegaba el agua al cuello, creaban otra, iban mutando, y bueno, la característica especial de estas empresas es que no tenía un patrimonio solvente, lógicamente. O sea, si uno lo investigaba, es más, la mayoría de los casos la gente depositaba o pagaba en cuentas de los empleados, no de las SAS. Entonces directamente no tenía capital, ni siquiera una cuenta especial para embargarle o para hacer algo. Las características especiales de cada uno y las diferencias van en que el plan de ahorro legal, como primera medida, ¿cuál es la autoridad de control? Y los planes de ahorro tienen que estar aprobados por la Inspección General de Justicia. O sea, teóricamente tienen una revisión estatal, más allá de que después pueden ser revisados de manera administrativa por la entidad, ya sea la dirección provincial, nacional o la municipal, y a su vez pueden ser revisados también por el juez cuando existe una cláusula abusiva dentro de esos contratos. Más allá de que estén aprobados, muchos de los contratos tienen cláusulas abusivas que el consumidor tiene que solicitar la nulidad de la misma en entidad judicial generalmente. Los contratos fraudulentos no tienen aprobación ni control estatal. ¿Sí? Acá puse ojo.
Ya voy a explicar después cuáles son las medidas que se tomaron desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba. Retomamos la creación del RABUC, que es un registro de agencias de vehículos usados, la cual lo modernizamos con la resolución 102 del año 2025 y la idea era que la dirección, a partir de ese momento, para todas las agencias que pretendan ejercer la venta de vehículos usados, tenga la posibilidad y la potestad de aprobar previamente el contrato, una vez que esas agencias debían ser inscritas en este registro. Entonces, la intervención del Estado en el control de esos contratos que se vendían de vehículos usados. Los tipos de contrato: contratos de ahorro previo con reglas claras, el plan de ahorro legal. Le puse también no tanto, o sea, no todos los abogados entienden cómo funciona un contrato de plan de ahorro, ni siquiera leyéndolo. Imagínense tampoco los clientes o consumidores adherentes que pretenden ingresar a un contrato de plan de ahorro, que tienen un montón de letra chica y además un montón de anexos que generalmente no se le dan en el momento de la contratación al consumidor. Entonces no tienen las reglas claras del juego en la mesa antes de contratar. La mayoría de la gente que contrata planes de ahorro no saben que es un plan de ahorro. Por eso, más allá de que acá hablamos de lo legal o no legal, muchas veces las empresas se aprovechan de la situación de la publicidad engañosa. Los vendedores, estos que decía de todas estas partes, revendedores o vendedores de concesionarias, se aprovechan de la situación de que el consumidor no entiende que es un plan de ahorro y muchas veces realizan publicaciones que engañan al consumidor, informándole cuestiones que, si bien son ciertas, están ocultando información relevante. Por ejemplo, informan que venden un vehículo financiado con financiación de fábrica, en cuotas fijas, en pesos, sin interés. Todo eso es un contrato de plan de ahorro, está bien, pero están ocultando que es un contrato de plan de ahorro. La cuota fija está fijada el valor móvil. Si alguno leyó alguna vez un contrato de plan de ahorro, entonces la gente en su intelecto piensa que esa cuota fija va a ser fija de por vida en las 84 cuotas que va a pagar. Y esto no es así. Si el auto sube, la cuota sube de acuerdo al valor que subió el auto. Entonces, ese ocultamiento de la información, lógicamente, está incumpliendo con la debida publicidad e información que se le debe brindar al consumidor. El tipo de contrato en los contratos fraudulentos, como decía recién, tienen dos modalidades. Imitan los planes de ahorro y, por otra parte, crean un contrato de mandato. Y acá me detengo un segundo a explicarlo. Para imitar un contrato de plan de ahorro, la cuestión es que no existe absolutamente ningún tipo de estructura para crear un contrato de plan de ahorro, porque estas empresas, si bien la letra del contrato emula un contrato de plan de ahorro, la verdad es que la empresa no es una administradora de plan de ahorro, no crea el grupo de las 168 personas y, por sobre todas las cosas, el dinero que aporta el consumidor va directamente al fondo de la empresa, pero no va al administrador de los fondos del grupo. Entonces, si bien emulan las cláusulas, es totalmente diferente y totalmente, bueno, uno se tiene que dar cuenta en esa situación cuando directamente no está aprobado por IGJ, no es una entidad administradora del plan de ahorros aprobada por IGJ, ya tiene que estar dudando de que ese contrato tiene validez y no es un fraude. Cuando empezaron a venir muchas denuncias de esto, lo que hicieron las empresas es cambiar la situación, cambiar el tipo contractual y lo que hicieron es crear un contrato de mandato. ¿Qué significa? Que la empresa, la agencia, solamente actuaba como un intermediario y que el consumidor le daba adelantos, generalmente en cuotas, más adelantos del 30%, del 50% del contrato, y la empresa lo único que hacía era responsabilizarse de salir al mercado a buscar un vehículo con determinadas características, ¿sí? Nunca el contrato determinaba fehacientemente cuál era el vehículo que se le iba a ofrecer o que se le había mostrado. Generalmente se
hacían sobre vehículos usados, ¿sí? Entonces, el plan de ahorro funciona sobre vehículos 0 kilómetros que el fabricante, como decía recién, va a fabricar y va a poner a disposición del consumidor de la forma que lo dice el contrato, o por sorteo o por licitación. Esto lleva a la situación de que en 84 meses, un mes va a poner a disposición 2 vehículos en ese grupo, uno por sorteo, otro por licitación. Las reglas están claras, ¿sí? Está claro cómo el consumidor va a adquirir ese vehículo. En los otros contratos no. En los otros contratos generalmente el tema de la adquisición y la adjudicación no está clara. Y por su parte, generalmente las empresas, cuando llegue el momento de la adjudicación, dilatan la respuesta del consumidor endilgándole responsabilidades acerca de las garantías. ¿No? Que falta garantía, que falta esto, que falta lo otro, no devuelve el dinero, no entrega el vehículo y sigue solicitándole más dinero para cambiarle de modelo. El modus operandi de estas empresas es un local, generalmente de lo que visualizamos nosotros en la dirección, un local que tiene vehículos, motocicletas, 0 kilómetros, pero tiene muy pocas en stock. Tiene 2 o 3 motocicletas, pero detrás, esa es la pantalla. Detrás de esa pantalla tiene un equipo de muchas personas que generalmente trabajan con un celular nomás, con Marketplace, vendiendo vehículos usados, determinados con fotos. Son personas comunes y corrientes, no son profesionales, no están en una página profesional, sino que es un usuario particular el que publica ese vehículo que generalmente no tiene. Muchas veces toman imágenes de otras agencias y hacen esas ventas. Entonces, ellos arman la pantalla con una empresa bien creada, como una SaaS, con un objeto bien determinado, y ponen a disposición un stock de 2 motocicletas, pero el negocio está en la venta del vehículo usado. Que si nos ponemos a pensar en un contrato de plan de ahorro, muchas veces estos contratos de plan de ahorro fraudulentos incluso ponían que era un contrato, era un vehículo usado, una cuestión que totalmente prohibida y totalmente imposible de cumplimiento. Imagínense crear un grupo para 168 personas pretendan adquirir un solo vehículo determinado usado. Es una locura. Ya está el fraude ya está en el contrato, digamos. Eh, por otro lado, el contrato de mandato que les decía tampoco describía el bien. Si bien se le mostraba, como dije recién, en la página de Marketplace, de Facebook, un vehículo determinado, muchas veces estos vendedores después los hacían ir no al local, sino a una playa de estacionamiento cercana o a un salón cercano y se le mostraba un vehículo usado que tenía la patente tapada. Muchas veces se vendía ese vehículo a muchas personas, más de 100 en muchos casos, porque la persona no veía la patente, en el contrato no se determinaba la patente tampoco, y el contrato de mandato lo que hacía era que la empresa se obligaba a adquirirle, buscar en el mercado un vehículo de tal característica o de tal característica, modelo tanto, el modelo 2011, el modelo 2015. Entonces, no había una descripción del bien, incumpliendo, lógicamente, si nos ponemos finos, tenemos que hacer dulce en un incumplimiento de la 24240. Se incumple el artículo 36 con la determinación del bien, el sistema de financiación. Pero acá ya no nos tenemos que fijar en qué hay de incumplimiento de la ley 24240, sino si hay ya un fraude a la ley penal, un delito. ¿Sí? Lo que hicimos desde la dirección entonces es hacer la investigación de todas estas cuestiones, investigar por qué, cuántas empresas estaban asociadas entre sí. Sabíamos que era un fraude, lo determinamos que era un fraude, no era reiterado el modus operandi por cómo lo comentaban los consumidores. Si bien nos venían estos contratos,
nos venían con las narrativas de los consumidores en los cuales nos informaban que a todos los llevaban a un depósito cercano, que era por marketplace, la venta, etc. Entonces empezamos con el trabajo de la dirección, que bueno, están presentes acá muchos de los que trabajaron en esto. Así que bueno, ahí va las felicitaciones también por el laburo, fue realmente un trabajo muy grande que hicieron. eh, Comenzamos la investigación de quiénes son las empresas que estaban con el mismo modus operandi. Determinamos que casi todas empleaban el mismo tipo de contrato, eran alrededor de 8 a 10 empresas. La primera determinación fue que no trabajen más, porque cada vez eran más las denuncias que ingresaban a la dirección. Entonces decidimos cortar y hacer clausuras preventivas, no esperar la culminación de los expedientes, sino hacer clausuras preventivas, porque determinamos que era un fraude. Entonces, paralelamente, hicimos las presentaciones en la justicia penal, se llevaron a cabo, por suerte, se inició la acción penal con algunas fiscalías y se llegó en diciembre no solamente a la investigación penal, sino también a la detención de la mayoría de los responsables de estas empresas. Como dije recién, la idea era frenar este tipo de comercialización, pero dejar algo a futuro para evitar que resurjan, porque esto no es nuevo. Esto, los que estamos en esto de defendiendo a los consumidores, lleva más de 10 años, 15 años que vienen este tipo de modus operandi de contrataciones, y cuando no se hace mucho o no hay participación activa, ya sea de abogados o del Estado, resurgen. Entonces la idea era hacer algo preventivo para frenar el resurgimiento de estas empresas que, lógicamente, con todas las acciones de clausura y de sanciones penales, habían frenado. Entonces, se modernizó el RABUX, es lo que dije recién, este registro de vehículos usados, que está con una nueva resolución de 102 del 2025, por el cual no solamente las agencias que venden vehículos usados tienen que estar inscritas en el registro que creó la dirección, sino también la dirección va a ser la que verifique y autorice los contratos que van a utilizar para la contratación. Entonces, de esa forma, actuamos como la Inspección General de Justicia para los contratos de planes de ahorro, verificando sobre la legalidad. ¿Habrá cláusulas abusivas? La idea es que la dirección verifique esa situación, puede pasar. Si pasa una cláusula abusiva, es lo mismo que pasa con los contratos de planes de ahorro, puede ser declarado nulo con posterioridad por una autoridad judicial. Acá me parece importante también el tema que también, como el modus operandi, como dije recién, se trató con referencia a que era una pantalla que vendía vehículos de poco valor, que lo tenían en exposición, pero la verdad es que atrás de todo eso era un montón de empleados, había lugares que detrás de un local comercial de 20 metros cuadrados tenían un galpón con 250 personas que tenían un celular cada una y todos vendiendo el mismo vehículo a través de Marketplace, con ganancias increíbles, lógicamente. Entonces decidimos que teníamos que actuar también con respecto a las plataformas de venta electrónica, en el caso Meta. Nos pusimos en contacto con los abogados de México y a su vez creamos un proyecto de resolución. Se está trabajando con ese tema. Yo calculo que se va a llegar a buen puerto. La idea central de todo esto era que Meta reconozca cuando un usuario particular está publicando más de 2 o 3 publicaciones mensuales sobre un tipo de bien, de una característica. Por ejemplo, una persona que publicó 7 vehículos usados en un mes en su perfil, que reconozca la situación para considerarlo proveedor profesional de bienes y servicios y hacer otro tipo de intervención, suspender la cuenta para que acredite para quién está trabajando, si está inscrito, lo que sea. Entonces, de esa forma se frenaría un poco esta metodología fraudulenta de ventas.
La reflexión final, para no extenderme más, es que la acción estatal coordinada, la administrativa, la penal, es fundamental para proteger a los consumidores ante este tipo de ventas fraudulentas. Acá lo que dije recién, se trabajó muy bien desde la dirección, por eso reitero el compromiso de toda la gente que participó, de los empleados. No fue una tarea sencilla para nada, en coordinación con la justicia penal, porque si nosotros hubiéramos hecho la denuncia, todas las investigaciones, y no hubiéramos tenido respuesta de parte de la justicia penal, la verdad que a la mesa le faltaba una pata. Y eso fue el impacto que tuvo, no solamente con las empresas lógicamente clausuradas, sino con otras que pretendieron surgir y que estaban surgiendo, cerraron sus puertas. Ahora, el compromiso es para el futuro qué podemos hacer y cómo podemos, qué tratativas tenemos que hacer para frenar el resurgimiento que decía recién de estas empresas. Ese es el desafío, seguir construyendo mercados más transparentes, contratos más claros y plataformas digitales más responsables. En definitiva, cuando protegemos a los consumidores, protegemos la confianza en el sistema económico. Entonces, acá la verdad, el consumidor ha quedado expuesto con este tipo de fraudes. Hay un montón de personas que estuvieron afectadas a este tipo de contratos y por suerte la eficacia, que yo quiero hablar un poquito antes de cerrar, de la metodología que hicimos de clausuras. Bueno, al principio lo pensamos diciendo, bueno, si clausuramos, lamentablemente vamos a evitar que otros caigan en esta trampa, pero ¿qué va a pasar con los afectados? Que en muchas situaciones eran muchas personas. Tuvo un efecto realmente que nos sorprendió, porque no solamente cortamos la estafa para futuros consumidores, sino con esta acción penal que iniciamos, las empresas sabían que habíamos iniciado la acción penal, entonces estaban desesperados por ir a la dirección y tratar de llegar a un acuerdo con los afectados. Nosotros a todos les solicitábamos que vayan a la dirección, que hagan la denuncia y teníamos un listado con todos los afectados de cada empresa. Entonces, muchas veces, en muchos de los casos en estas empresas, tuvo el efecto también resarcitorio. A gran cantidad de esas personas se le devolvió el dinero. Lógicamente, hasta donde le dio la nafta o el patrimonio de la empresa. Lamentablemente, ya no estaban trabajando, pero se comprometieron para no tener una acción penal, se comprometieron a ir devolviendo, vendieron cosas particulares o lo que sea, pero fueron devolviendo. Entonces, bueno, tuvimos este doble efecto que nos sorprendió y que afortunadamente sucedió. Así que bueno, nada más de mi parte, agradecerles de vuelta la invitación y compartir lógicamente con Francisco Yunucha de Doctores de vuelta y con Ezequiel Vergara. eh, bueno, y aplaudir el tema de el ciclo de conferencias del derecho del consumidor. Me parece una idea extraordinaria de que sea 2 o 3 días. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias, Javier, muy clara tu exposición. Vamos a nuestro próximo disertante. Él es el doctor Francisco Yunucha Paz, es director del Departamento de Derecho Comercial y profesor emérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en Derecho por la misma universidad, ex juez civil y comercial con competencia en materia societaria y concursal, ex fiscal de Cámara de lo Civil y Comercial. Es autor de numerosas publicaciones y libros sobre la especialidad y es uno de los doctrinarios más importantes de derecho del consumidor del país. Así que le agradecemos su presencia, como siempre, es un honor para nosotros poder escucharlo y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Placer de encontrarnos de nuevo en el colegio y hablando nuevamente sobre gastos. ¿Me escuchas? Sí, ahí le subimos un poquito. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Es un placer estar transitando los caminos del derecho del consumidor y se me ocurre como para despertarnos un poco después de 2 charlas densas, ¿no es cierto? Hacer una contraposición
cuando empezó la presentación de las jornadas, Victoria dijo que el Día del Consumidor Mundial había sido dispuesto por una resolución de las Naciones Unidas y se había fijado el 15 de marzo. Y eso nace como consecuencia de la frase de John Fitzgerald Kennedy cuando dijo lo que ya hemos repetido tantas veces: todos somos consumidores, en un famoso discurso en 1962. Pero, claro, en aquella época, donde el derecho del consumidor recién estaba haciendo sus primeros pasos, la frase de Kennedy impactó notablemente, tal es así que no hay libro que no la cite. Los otros días me encuentro con un artículo del doctor Marcelo Quaglia. Quienes hayan hecho la diplomatura que dicta el colegio y que dirigimos con Ezequiel Vergara y coordina Victoria, lo tienen que haber escuchado. Es un juez rosarino, un experto en derecho del consumidor, y dijo: no todos somos consumidores. Es decir, se opone a esta idea de John Fitzgerald Kennedy, y dice que la consecuencia de entender que todos somos consumidores es licuar en alguna medida justamente la tutela especial que tiene el derecho del consumidor. Así que es un poco apasionante. Si lo pueden buscar al trabajo del doctor Quaglia, si no, yo se lo mando a Victoria. Van a ver qué interesante lo que él plantea. Esto simplemente para así veamos que lo que se afirman como verdades y a veces repetimos como verdades, después terminan no siendo verdades, ¿no es cierto? Un poco me llamó la atención, bueno, dos aspectos, ¿no? Esto de la base económica, de referirme a lo que dijo Ezequiel, si forma el daño punitivo, la base económica, no es un tema complejo, no es sencillo de resolver, porque en definitiva, si el daño punitivo nace como consecuencia de una facultad que se utiliza por parte del juzgador, ¿no es cierto? Tenemos que resolver desde el punto de vista jurídico, se integra la base económica, y si integra la base económica, debiera integrarla para todos los efectos, no solo para algunos. Lo que sucede es que ahí se aplica mal el principio de gratuidad, y consecuentemente, ¿no es cierto?, cuando se le imponen las cosas al consumidor que no logra el resultado querido en orden al daño punitivo, es cuando, como en cualquier demanda, como si fuera entre partes iguales, se le imponen no solamente las costas, sino que tiene que terminar pagándolas en el porcentaje que sea, ¿cierto? Pero desde esa perspectiva hay que afinar un poco el lápiz, y por eso es que el artículo yo no lo he leído, porque no me ocupo del arancelario abogadil, no es mi vocación, quedó aparentemente mal construido, ¿no es cierto?, porque tan claramente explicó Ezequiel. Y el tema de las plataformas es apasionante. Ya vamos a ir a las plataformas. Lo que yo quiero decir es que a mí me decía Victoria, cuando íbamos a hablar, que me dice: doctor, habría que hablar de las estrategias en el derecho del consumidor. ¡Wow! Yo les puedo asegurar que tratar de marcar hoy una estrategia en derecho del consumidor es sumamente difícil y complejo, porque tenemos un marco normativo que nos hace decir un montón de bondades, entre comillas lo de bondades. Pero luego, cuando tenemos que operativizarlo, nos encontramos que ese marco normativo de poco nos sirve. Entonces, es realmente compleja la situación. Fíjense el ejemplo que acaba de dar Javier Arroyo. ¿Cuánto tiempo estuviste, Javier, de director? Mucho tiempo, 6 meses. 6 meses. Y lo que pudo
lo que alcanzó a hacer él con respecto a esta modalidad de venta de autos usados, ¿no? Tan particular que copiaron o mal copiaron los contratos de ahorro para intentar algún tipo de financiación, me imagino que Claro. es lo que han querido hacer y bueno, han terminado defraudando a quienes eran los adquirentes. Y que me imagino, por algunos rostros que vi, que, bueno, la dirección se puso a investigarlos con mucha fuerza este tema. Entonces yo me acordaba de Márquez más o menos y decía, bueno, ¿qué pasó con la investigación acá? Tenemos un primer problema. Yo diría que si tenemos que pensar en la estrategia en materia de derecho del consumidor, además de saber derecho del consumidor, es decir, tener presente el famoso diálogo de fuentes que articulan hoy los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial, que ya estaba incoado en el artículo 3 de la Ley 24240, porque esa es la pura verdad, sino que el codificador de 2015 lo lleva, ¿no es cierto?, a fundamentalmente el artículo 2, pero se debe integrar con el 1, 2 y 3. Tenemos un diálogo de fuentes apasionante, lo que nos permite decir que el consumidor es primero un vulnerable, porque si no recordamos la desigualdad estructural clave en la cuestión, y si no convencemos de eso al juzgador, es cuando se aplica mal la ley. ¿Por qué hay todos estos resultados judiciales siempre esperando que llegue una correcta aplicación de la ley? Y porque no se comprende lo que implica la desigualdad estructural. Y realmente, a veces me gusta parafrasearlo al doctor Raúl Fernández, que fue vocal de la Cámara Octava, y tendría que decirle a mis amigos los jueces que salgamos al centro, que vayamos a los supermercados, que vayamos a una serie de comercios, para que vean el destrato permanente del consumidor. Es decir, vivimos en una sociedad de microdaños, no cabe absolutamente ninguna duda. Permanentemente la suba de los precios y consecuentemente la falta de información es grave. Y entonces nos encontramos con el primer gran tema, no solamente la desigualdad estructural, sino la definición de quién es consumidor. Y aquí viene otro problema que es clave, porque si yo no tengo un consumidor, no puedo traer toda la tutela de la Ley 24240, del Código Civil y Comercial en los artículos 1092 y siguientes, y establecer, por ende, las directivas. Yo pensaba en Victoria y digo, hay que escribir de nuevo o hay que redescribir, y habrá que decirlo hasta el cansancio, que el derecho del consumidor es un derecho principiológico. Es decir, se basa en principios que deben ser operativos alguna vez, que hoy solamente los repetimos desde la cátedra, desde las diplomaturas, desde las distintas alternativas de explicar, pero la verdad es que, por ejemplo, yo me reía porque le pedía a la IA que me estableciera un esquema. Y la misma IA, después de haberle pedido 4 veces, haberlo repreguntado, ya me hartó. ¿Por qué? Porque seguí insistiendo con el indubio pro consumidor. Yo le digo, pero eso viene después. No se lo pude explicar a la IA que el indubio pro consumidor venía de él. Y lo más importante, principiológicamente, es el principio protectorio y el carácter, por ende, imperativo del Estatuto del Consumidor. Si yo no tengo en cuenta eso, se me cae todo la estructura, ¿no es cierto? El principio protectorio, no es neutro el derecho del consumidor. No es cierto que haya partes iguales, no se pueden imponer las costas al consumidor. Esto es una enormidad jurídica. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero hasta el TCJ en el fallo 10ª estableció el porcentaje del 20%. Pues
lo mismo, aunque haya sido el alto cuerpo, con todo el respeto que se merece, dijo una enormidad jurídica. ¿Por qué? Porque no se comprende. Pareciera que todavía, después de tantos años, no comprendemos lo que implica el Estatuto del Consumidor, no comprendemos práctica y operativamente en qué situación está el consumidor que necesita demandar el derecho de sus respetos y, perdón, el respeto de sus derechos y consecuentemente qué importante es el daño punitivo como elemento sancionatorio, es decir, disuasivo de una política que solo se reconoce cuando alguien importante grita y dice algo, ¿no es cierto? Entonces, de lo contrario, todos sabemos que hoy hay muchos abusos, permanentes abusos por parte de los empresarios. Por ejemplo, y voy a hablar de una entidad estatal, que es sociedad anónima, aunque obviamente no nos engañemos, es sociedad anónima para poder distribuir honorarios en el directorio. Me refiero a Bancor, al Banco de Córdoba. ¿Y por qué? Porque todos ustedes sabrán que como consecuencia de los descuentos masivos que ha habido de los créditos y distintas operaciones que se habían convenido con el Banco de Córdoba, el banco descontó la totalidad sin respetar ninguna pauta porque no era un embargo. Por lo tanto, el tope del 20% que tiene el embargo, que yo no puedo exceder, no se hizo. Se interpuso un amparo y el amparo se rechazó. Se rechazó porque era convencional y por ende no había embargo. O sea, una clara demostración de abuso, una clara demostración de ejercicio abusivo del derecho fue desestimado bajo el velo de que había sido convenido. Pero es que aunque haya sido convenido, el ejercicio debe ser regular y consecuentemente se olvidaron del artículo 10 del Código Civil, el viejo 1071, pero el artículo 10 del Código Civil, que dice que el ejercicio de los derechos debe ser regular y no abusivamente. Bueno, uno ahí descubre que no se comprende para nada. Bueno, pasaron poco tiempo y me imagino que todos los que tienen cuenta en el Banco de Córdoba habrán descubierto, me imagino, si no, unos más, otros antes, otros después, porque no hubo ninguna información, por lo tanto el derecho a la información, bien, gracias, artículo 4 de la ley 24240, artículo 1100 del Código Civil y Comercial, no existe para el Banco de Córdoba, y para colmo ahora van a salir porque necesitan hacer política, y ahí sí hay política y mala política, van a salir a dar cursos de derecho financiero en los colegios secundarios. Entonces uno realmente se siente mal. ¿Y por qué uno se siente mal? Porque es tan desagradable ver cómo se utiliza políticamente porque conviene, necesito sumar votos, pero al mismo tiempo, por el otro lado, cuando se trata de mi patrimonio, hago lo que quiero. Y, por ejemplo, ahora nos descuentan. Cuando cobramos el sueldo y se acredita, los que tenemos la suerte de tener un sueldo en blanco, tenemos una gran suerte, y se deposita en el banco, ¿qué es lo que se debita? El mínimo. El mínimo. Y uno dice, ¿por qué el mínimo si a mí me depositaron 3, 4 millones de pesos? Por lo tanto, tengo disponibilidad para pagar todo. Ah, no. Allá, cuando venza teóricamente la obligación, ahí se debita el resto. Por ahora, el banco ha dicho sin intereses. Cuidado, por ahora. Es preocupante y esa medida la ha tomado unilateralmente y yo les digo a ustedes, ¿cómo hacen para convencer a los consumidores, por ende a los clientes del Banco de Córdoba, que tienen una tarjeta de crédito que se les produce estos débitos,
para decirles que demanden y que inicien un juicio. Imposible si está perdido de antemano. Está perdido de antemano. ¿Por qué? ¿Por qué está perdido de antemano? Habría que preguntarle a Javier, le puedo preguntar a Santiago, que está allá, si lo expongo a él también, ¿no es cierto? Porque jefe de asesores de la Dirección de Defensa del Consumidor y algún otro más. ¿Por qué está perdido de antemano? Pues sabemos que en el Poder Judicial de Córdoba no se lo va a condenar al rango de Córdoba. Ese es el problema que tenemos. Entonces, primera afirmación, elegir, descubrir quién es consumidor es clave. Encontrar cuál es el sustento de la desigualdad estructural también. Comprender que necesitamos un Poder Judicial independiente también. Creer que todas estas conductas nos van acostumbrando. La gente común le parece normal y ya no lo discute. Entonces, me imagino que todos los abogados que trabajan acá, Ezequiel, o veo a Darío, que estuvimos trabajando en un tema sobre jurisdicción en las acciones colectivas, etcétera, etcétera. Es realmente complejo. Yo ahora que ya no estoy en el Poder Judicial, pese a toda la tarea, yo le agradezco a Ezequiel que dice que hice en la Fiscalía de Cámara, debí ponerle doble de fuerza. Qué difícil es convencer y qué difícil es como abogado asumir la defensa de un consumidor. Tiene que ser muy grave el daño que se haya ocasionado para que lleguemos. Porque primero vamos a quedar en la Dirección de Defensa del Consumidor. Recién le decía a Santiago, no le voy a decir muy fuerte, pero que una amiga me dice, compré un repuesto, no servía, hice la denuncia, quise ir a la Dirección de Defensa del Consumidor, yo no te quise molestar, así que lo hice por online, yo tengo un CD2, hizo la denuncia, después se la archivaron. ¿Y por qué me la archivaron? Y la resolución dice que porque pagó a mi esposo con su tarjeta de crédito, por lo tanto yo no soy consumidor. Es muy difícil que el consumidor crea que puede llegar realmente a un juicio. Yo diría que si hiciéramos una estadística, descubriríamos claramente que el número de consumidores que llega a los estrados de los tribunales es mínimo, son porcentajes ínfimos. Y lo habremos criticado mucho en el tema de la como era la fórmula que tenía Matías Irigoyen Testa en orden al daño punitivo, pero realmente es una gran verdad. Hay que saber de antemano, si son abogados de consumidores, que tienen una batalla que implica no solamente reconocer al consumidor, sino que implica la necesidad de que las demandas sean sumamente claras, muy bien articuladas, y luego que la prueba, ustedes me dirán, no, pero además del artículo 53 del beneficio de gratuidad que nos ha explicado tan bien Ezequiel, o sea que no es necesario volver a repetir todo lo que él ha dicho, no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que el principio de pruebas dinámicas debe funcionar claramente por la manga del artículo 53, que le dice al proveedor que debe poner a disposición de la justicia, del órgano jurisdiccional, todos los elementos necesarios para clarificar la cuestión. Sabemos que eso no es así. Fíjense ustedes que pretender estar haciendo pericias permanentemente cuando uno va a hacer una demanda y para colmo se pretenda que las paguen los abogados realmente, perdón, los clientes de los consumidores, realmente es todo un problema. Entonces, vuelvo a decir, una estrategias de litigio en materia consumeril, sería fácil decirlas desde lo normativo, ¿sí? Defina la relación de consumo, establezca quién es el consumidor, parte débil, establezca quién es el proveedor, si puede,
y demande al núcleo económico, ¿no es cierto? No solamente al proveedor, al último eslabón de la cadena del artículo 40, el que vendió en última instancia, sí, sino a todo, a toda la cadena para hacerla responsable solidariamente. Y a partir de allí, de haber establecido esa relación de consumo, de haber establecido quién es consumidor y de quiénes son proveedores, no se olvide que el artículo 1073, o no nos olvidemos que el artículo 1073 del Código Civil y Comercial establece que la conexidad contractual, que es clave, un contrato se interpreta en su finalidad por la relación que tiene con los otros contratos. Y eso es muy común, no solamente en los contratos, círculos de ahorro, que es más fácil, porque está la administradora y está la fábrica, sino en los desarrollos inmobiliarios. Ahí es mucho más compleja y hoy viene toda la problemática, Atcoin le ha de doler fuertemente, toda la problemática que defiende que el contrato de locación escapa a la tutela del Estatuto del Consumidor. ¿Por qué? Porque el locador no es un proveedor, sin perjuicio de lo cual, en el 80% de los casos, hoy los contratos de alquiler se hacen a través de profesionales que tornan a esa desigualdad estructural que es la base, y parece increíble, pero yo les puedo decir que hay titulares de contrato en la facultad que siguen enseñando que el contrato de alquiler no se le aplica la ley de defensa del consumidor. Y consecuentemente, si no le puedo aplicar el contrato de alquiler, bueno, pobres inquilinos, ¿no? Sobre todo la mayoría que alquila con una inmobiliaria y no directamente con el propietario del inmueble. Entonces, definición estratégica del consumidor, cómo encuadrar al cliente. Miren, recién está habiendo un montón de fallos, porque como los chicos han hablado de fallos, yo decía, bueno, voy a leer, les traje fallos, pero bueno, a ver, alguien que compró, ahí, fallo de la cámara octava, alguien que compró una camioneta. Resulta que este hombre que compró la camioneta tenía un campo. Entonces, la concesionaria dijo, no es proveedor porque lo que utiliza la camioneta es para la explotación agropecuaria. Y el fallo le sale en contra, diciendo que pese a los defectos que se habían acreditado, etcétera, etcétera, le sale en contra en cuanto a la aplicación de la ley 24.240 y todas las consecuencias que ello trae aparejado. ¿Por qué? Porque el comprador, camioneta mediante, la usaba obviamente para título a uso particular, pero también la usaba cuando iba a la explotación con el cual él vivía. Por lo tanto, había un destino mixto. Bueno, las cuestiones de destino mixto no han sido resueltas por la jurisprudencia. Lamentablemente estamos en el ABC, estamos beneficio de litigar sin gasto, perdón, beneficio de gratuidad. Estamos allí recién comenzando un larguísimo camino y todo lo que hace al destino mixto, que me afecta en mi carácter, en mi calidad de consumidor, sí o no, no tiene todavía una respuesta. Cuando al menos debiera aplicarse un criterio claro, ¿no es cierto? Que es que cuando hay destino personal y destino comercial, priva el carácter personal del uso. Y usted me dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué es el mejor valor? Porque si no nos pasamos hablando de derechos humanos, cuando ahora viene el Día de la Memoria, viene un montón de eventos que vamos a decir, wow. Y sin embargo, cuando tenemos que aplicar la ley, nos olvidamos de todo eso. Entonces, primera estrategia, definición estratégica, valga la redundancia, del consumidor. Identificación del proveedor. Esto es clave y qué difícil que es.
fíjense, la verdad es que cuando uno de pronto se le cae el cable, tiene que empezar, ay, ¿con quién lo tengo? Con Claro, con Fivertel, no era Cablevisión, ahora es Telecom, demando Telecom. Ah, pero la Corte en el fallo Oviedo ha dicho que los directores de Telecom no son responsables frente a los trabajadores. Era un fallo laboral. Era un fallo laboral. ¿Por qué? Porque no tienen que tener, dice que el directorio no está para la tarea concreta. Entonces, hace una afirmación sumamente grave que libera, exonera de responsabilidad a el directorio de Telecom. ¿Por qué? Porque en una gran empresa el directorio está para fijar las grandes políticas y no para la contratación de personas. Bueno, con eso, mutatis mutandi, pasa lo mismo con el consumidor. Cuidado, que es un criterio que a mí me preocupa. Es más o menos como el criterio que dio vuelta el fallo Pintura y Revestimiento en el fallo Acevedo. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con consumidor. Nada. Son criterios judiciales o jurídicos, jurisdiccionales, que van mostrando una corriente que hace que veamos que el derecho del consumidor está sumamente complicado. Voy a dar un ejemplo puntual ahora del derecho del consumidor. Me habla ayer o antes de ayer un abogado amigo, había constituido una asociación de consumidores, veo algunos jóvenes que pueden querer tener interés de, bueno, vamos a constituir otra, más allá de que esté Altcoin, de que esté el Club de Derecho, ¿no es cierto? A ver, como no pueden recibir fondos ni apoyo del Estado por razones obvias para evitar justamente eh, los efectos nocivos que trae esto, y que esto tampoco ha sido resuelto. Pobres las asociaciones de consumidores. En el año, no quiero mentir si fue el 2022 o fue el 2023, se dictó por parte de la Subsecretaría de Comercio de Defensa del Consumidor, del cual depende Defensa del Consumidor, una resolución suspendiendo la inscripción y registración de las asociaciones de consumidores, artículos 55, 56 de la Ley 24240. Por una resolución de tercera generación se suspendió la Ley 24240, que dice que si yo tengo una asociación, cumplo el recaudo del 55 y del 56, voy y me inscribo, me tienen que inscribir. Y este muchacho me llama por teléfono y me dice, ¿y ahora cómo hago? Pues, ¿qué le podía contestar yo? Inició un amparo. Bien. Mostrame el expediente y efectivamente el expediente, la decisión del doctor Blanco Muiño, que es el funcionario nacional, que hoy preside la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y por ende los organismos que se congregan alrededor de esta labor, establece la suspensión por 365 días. Eso fue el 1 de enero del 2022, sí, del 2022, no del 2023. Con lo cual, que te vencieron los 365 días. Sin embargo, esto que le estoy diciendo yo, que le estoy contando de esta inscripción denegada, ha sucedido en este último par de meses. Con lo cual lo hablo Dante Rusconi, quienes están en el ámbito saben que el doctor Rusconi es un especialista de derecho del consumidor, está en La Plata, y le digo, ¿qué sabes vos de esto? No sé absolutamente nada porque no he tenido el caso puntual. Pero me dice, es una barbaridad, es totalmente inconstitucional. Decirle a tu cliente que se ampare. Bueno, le dije, no a mi cliente, porque es un abogado amigo, le dice, mira, he hecho un par de consultas, como no has podido inscribir la asociación nueva, porque todavía hacen valer extensivamente aquella resolución,
una asociación de defensa de consumidores nueva no se puede inscribir en la República Argentina. ¿Qué les parece? Así está el derecho del consumidor. ¿Alguien dice algo? Yo no escucho nada, ¿eh? Normalmente, si aquí ya me hubiera llamado, o Darío, o Victoria. Yo no he escuchado nada. Esto me enteré porque un amigo que estaba trabajando me dice, doctor, soy un ingenuo. No, no eres un ingenuo. Estaba trabajando para constituir una asociación, había cumplido con los recaudos que da el artículo 55 y 56, está todavía con el problema de que va a tener que judicializar la negativa de registración que impone la ley 24240 en contra de esta resolución. Le digo, creo que la vas a ganar, pero él me dice, pero tengo que pleitear yo, sobre mis hombros, en mi estudio. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Entonces, las acciones colectivas, de un modo u otro, siguen siendo resistidas por todos los artilugios posibles. Esto es realmente grave. Y si fuéramos a seguir pensando en las estrategias, tendríamos que ver ¿cuál es hay dos grandes principios. A ver, hay un montón, ya hablamos del principio protectorio, pero, y del orden público, del Estatuto del Consumidor. Pero, si uno piensa ¿cuál es el más violado de todos? Indudablemente el deber de información. Indudablemente el deber de información. El deber de seguridad también no está lejos, pero hoy lo que realmente resulta notable es cómo se viola el deber de información. En definitiva, lo que nos contó tan bien el doctor Javier Arroyo estaba básicamente mal informado. Y mira, bueno, el contrato, bueno, yo creo que los contratos que él llamó legales son un ejemplo de desinformación y que él los llamó legales, no sé, pues será porque la Dirección de Defensa del Consumidor no se mete con esos contratos, porque no sé qué les da el IGJ, porque yo no sabía que el IGJ ahora les daba sublegalidad como si fuera una actuación del Estado. Un absurdo total. Es un contrato entre partes, por lo tanto, señor, venga, usted no tiene ninguna presunción de legalidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos la verdad, la IGJ no los revisa. Bien, claro, porque estamos en el Poder Judicial lo sabemos y debiéramos decirlo. Claro, qué difícil es que lo digan. Y la cláusula móvil famosa, que se atiene, como dijo el doctor Arroyo, que la fija la fábrica, pues es una decisión unilateral, potestativa, absolutamente ilegal, totalmente inconstitucional. Viola, voy a utilizo el lenguaje de mi ley, viola mi derecho de propiedad. Pero realmente es un escándalo. Los contratos, los círculos de ahorro, es la forma en que se enriquecen las fábricas vendiendo anticipadamente automóviles que les adelantan la plata, se lo pagan por anticipo y se lo pagan más caro. Y para colmo, yo sigo haciendo la cola y me siguen cambiando el precio en la medida, para colmo, a ver, ¿por qué cambia el precio? ¿Por qué cambia el precio? Y porque yo ya no pago más un Etios, ahora pago el Yaris. ¿No es cierto? Y si en vez de un Etios me hacen pagar un Yaris, yo estaré chocho porque diré que lindo, un Toyota y Yaris. Bueno, si están en Volkswagen pueden cambiar también, no sé, de un modelo a otro, ¿sí? Ya no se vende más el Sandero, no sé qué se venderá ahora en lugar del Sandero. ¿Por qué eso? Porque hay una política económica clara, definida, que es, yo voy cambiando de modelo en la medida que me conviene, ¿no es cierto?, a lo que es mi propia ecuación económica.
más allá de que respete o no respete lo que el grupo de los 84 suscriptores, que como muy bien dice Lorenzetti, integraron ese intento de hacer un contrato de ahorro, y que Guastavino ve con toda claridad que aquí hay una modalidad operativa muy particular. Bien, entonces, el deber de información. ¿Cómo acreditamos la falta de información? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le llevamos al juez? Porque en definitiva, si se trata, estamos preparando una demanda, ¿cómo lo llevamos al juez la clara demostración de la violación del artículo 4 y de la violación del artículo 1100 del Código Civil y Comercial? Esto es clave. Ustedes me dirán, pero surge icto oculi de las circunstancias del negocio. Pues relativamente, a veces no es tan sencillo. Y cuando se trata de no solamente el deber de información, sino eventualmente también, ¿no es cierto?, del deber de seguridad, la cuestión se vuelve todavía más compleja. Bien, entonces, deber de información. La fuerza vinculante de la oferta y la publicidad. Quien haya tenido un pleito, ¿no es cierto?, sabe que el artículo 8, y lo repetimos permanentemente, y el 8 bis, dicen que todos los elementos que hacen a la publicidad, que hacen al deber de información, integran el contrato con el consumidor. Pero ahora, con la variabilidad que hay en las redes, es sumamente difícil establecer en definitiva, porque yo no puedo estar sacando fotos de las pantallas o haciendo, claro, capturas de pantalla por si las dudas, ¿no es cierto? Y todos sabemos que empezamos pagando, qué sé yo, el servicio de internet por 15, 18, 20 mil pesos, y que ahora estamos pagando 50, 60, no sabemos por qué, pero las facturas vienen, el precio ha cambiado, vayan, quéjense en Dirección de Defensa del Consumidor a ver cómo les va. Así que no es, si es que le atienden la denuncia, no sé si lo están atendiendo ahora, como es interjurisdiccional, yo tengo mis dudas de a dónde vamos a parar, ¿no es cierto? Y bueno, pasa más o menos lo mismo, porque ahora, hasta acá, hemos hablado de contratos, pero ¿qué pasa con la realidad? Hay una palabra que me preocupa mucho y que utilizó Javier, porque es cierto, hoy los negocios se hacen vía plataforma. Todos lo aplaudimos, ¿no es cierto?, al dueño de Mercado Libre porque se hizo multimillonario, porque fue el primero en Argentina que supo acertarle, ¿no es cierto?, con una plataforma que vende, compra, fija precios. No va a decir que no, ellos son simples intermediarios, como lo habré discutido en la Fiscalía, a esto de que son intermediarios, no tienen responsabilidad directa. Y a veces no es fácil construir el por. Señor, usted me dice dónde está el bien, cómo lo tiene, me establece el canal de pago, me establece la modalidad del envío y me dice que no tiene nada que ver, que es un simple intermediario. Bueno, lamentablemente, gracias a Dios, la responsabilidad de las plataformas en materia consumeril está clara hoy. Cuidado, que lo debatimos mucho, por ejemplo, con Gabriela Stigli y con su gente en su momento, porque no era tan sencillo. Pero hoy, si además de las plataformas, todo el tipo de créditos, las billeteras virtuales, toda la problemática que eso trae, ¿no es cierto?, en orden al crédito diario. Todos sabemos que hoy obtener por parte del banco un crédito no es tan sencillo. Y allí podríamos abundar nosotros con la responsabilidad en la concesión del crédito. Bueno,
no sé cómo nos iría en un pleito, pero lo realmente es que a una entidad bancaria podría uno exigirle cierta responsabilidad, aunque si fuera, yo no sé en cada uno, en qué banco tiene cuenta cada uno de ustedes, pero a mí, en la única que recibo, por eso no le quiero seguir pegando, porque ya le pegué al comienzo, que es la del Banco de Córdoba, me vienen publicidades sin ningún tipo de responsabilidad. Aquí tiene tanta plata a su disposición, sola firma, venga, saque, lleve. Me imagino lo que han de ser las plataformas de crédito, ¿no? Y entonces viene el gran problema de los descuentos, o mejor dicho, antes de llegar a los descuentos convenidos, hagamos un breve paso por lo que normalmente se llaman estafas bancarias, phishing, vishing y distintas alternativas, ¿no es cierto?, por los cuales se ha hackeado la cuenta. Y donde mucha gente dice, uy, pero yo en realidad le di un dato. ¿Por qué? Y porque me llamaron, me dijeron que me iban a dar esto, lo otro, y cometí el error de pasarle mi documento, mi celular, y bueno, ahí engramparon y el crédito se lo dieron en realidad a quien está hackeando la cuenta y consecuentemente de dónde surge la responsabilidad y de quién es. No cabe duda que esto también está claro, las responsabilidades de la entidad financiera o de la entidad bancaria y simplemente porque es el que es, como dijeron las jornadas nacionales de derecho civil, no lo dice Juncker, lo dijeron las jornadas nacionales de derecho civil en el año 26, quien elige el medio es responsable. Y quien elige el medio o el canal informático por circulares del Banco Central, pero fundamentalmente por lo que dispone el Código Civil y Comercial, artículo 1106, 1107, es responsable si ha habido un hackeo, ha habido una intromisión de un tercero que se ha enriquecido a costas del quien tiene la caja de ahorro, la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Y hoy no hay ninguna duda. Sin embargo, vayan, yo los invito ya cuando tengan algún cliente en una situación de eso, que vaya a la Dirección de Defensa del Consumidor a ver cómo le va y cuándo sale. Entonces, claro, hoy realmente es complejo decir, vamos a litigar en derecho del consumidor. Realmente, quienes hacen derecho del consumidor, y acá la veo a Juliana, que vive en Altagracia y que ella quiere hacer derecho del consumidor, está empezando a hacer derecho del consumidor, no quiero que se desaliente, quiero que siga adelante haciendo derecho del consumidor. Ahora, a veces resulta sumamente desalentador ver las pocas alternativas que hay, no pretender una obligación de resultado, de decirle al cliente, porque sabemos que no podemos, lo nuestro es un servicio, decirle que vamos a ganarle el pleito, pero indudablemente es sumamente complejo llegar, pese a que hoy con el sistema oral que ha traído en nuestra provincia la nueva ley procesal, hemos mejorado indudablemente. Aún así, se hace a veces muy difícil llegar a esas instancias y que tengan que esperar 2 años, 3 años, porque hay que tener espaldas para pleitear. Los otros días me encontré con un amigo mío, no era pobre para nada, ¿eh? Se iba de viaje con la esposa por no sé dónde, para Europa. Y digo, ¿y por qué no seguís el juicio? Darío la sabe a quién me refiero. Y porque ya me harté. No estoy dispuesto a seguir esperando más. ¿Qué querés que haga? Realmente el consumidor, aun cuando pueda, muchas veces termina diciendo, con esto es suficiente, logré tal resultado, digo, pero si corresponde el derecho del daño punitivo, pedí el daño punitivo, se lo tienen que imponer al daño punitivo, no sigo más.
con que me paguen el poquito daño moral que condenaron y el daño emergente que haya surgido, el daño patrimonial directo, con eso me conformo. Y muchas veces uno se tiene que volver, yo digo su estudio, no podría decir a mi fiscalía, tampoco podría decir a la Dirección de Defensa del Consumidor, pero se tiene que volver con tan poco que realmente el sabor amargo queda en la boca. Entonces, cuando uno va a hablar de estrategias para litigar en derecho del consumidor, la primera estrategia es decir lo que dijo, perdón, los otros días. Bueno, lo dijo Joan Manuel Serrat cuando le dieron el premio de doctor honoris causa en Mendoza, que les dijo, les voy a dejar un mensaje, canten, canten mucho, porque es necesario soñar y mantener los ideales y la utopía para poder hacer derecho del consumidor. Y yo creo sinceramente que solamente quien tiene utopías muy fuertes, entiende lo que es la justicia y quiere crear un mundo más justo y más fraterno, sigue haciendo derecho del consumidor. Así que los felicito a todos ustedes que han venido y sigan haciendo derecho del consumidor, que normativamente tenemos las herramientas. Algún día conseguiremos que los organismos de control realmente operen como debe ser, no se excusen en sus pocos recursos y más allá de que hay muchos aspectos que son ciertos, y a la vez los jueces comprendan qué es lo que significa para el consumidor las cuestiones que traen a sus estrados y dicten los fallos que se correspondan, imponiendo el daño punitivo que en la mayoría de los casos corresponde, al menos en este estado o en esta época del mercado argentino, donde los abusos son reiterados y repetitivos. Bueno, a seguir creyendo, a seguir cantando, diría Joan Manuel Serrat. Señores, sigan con el derecho del consumidor. Nada más, muchas gracias.